Continúo con el análisis de la segunda parte del Manifiesto Comunista. Y en la primera parte, recordemos, Marx y Engels habían dicho que era necesario poner en contacto las luchas obreras locales y centralizarlas en una sola lucha nacional mediante la creación de un partido político. Porque, pues, por lo que hemos dicho y visto, resulta claro que el primer y más inmediato objetivo político de la lucha revolucionaria no es hacer la revolución todavía, porque las condiciones objetivas no están dadas, sino organizarse bajo la forma partido, ya que esta organización resulta clave para ir adquiriendo conciencia de clase. Es decir, que tal conciencia se va formando al calor de la lucha política organizada, cuyo principal obstáculo es superar la competencia entre los propios obreros, es decir, las divisiones internas, nos dicen Marx y Engels en la página 591. A través del partido es posible participar en el antagonismo político y por lo menos, como veíamos antes, cito, arrancar el reconocimiento legal de algunos intereses de la clase obrera, como por ejemplo las mejores condiciones de trabajo, el bill de 10 horas en Inglaterra, decíamos antes. Pues bien, en esta segunda parte del manifiesto comunista se retoma esta idea y se dice entonces que el primer objetivo político del partido será la conquista de la democracia. Habíamos leído este pasaje de la página 602 en el video anterior. ¿Qué significa esto? Es verdad que la democracia puramente formal y jurídica, liberal, aquella que antes Marx había llamado la emancipación política, es tan solo el terreno en el que la burguesía impone su interés particular como el interés de toda la sociedad, como si la búsqueda del interés individual coincidiera mágicamente con el interés común. Pero, aún reconociendo esto, eso no quiere decir que la lucha por la democracia sea inútil para Marx. Y acordémonos aquellas reflexiones que él tenía en el manuscrito de Kreuznach, donde decía que la democracia no es un asunto del Estado, sino que la verdadera democracia se da por fuera del Estado. Bueno, ya hemos visto aquí desde la ideología alemana y en el manifiesto comunista cómo Marx modifica un poco esta opinión y ahora entiende que la lucha por ocupar el Estado, por los aparatos del Estado, es parte o forma parte de una estrategia a largo plazo del comunismo. Entonces, lo que dice ahora, conjunto con Engels, es que si el proletariado quiere hacer la revolución, tiene que empezar conquistando el poder político. Es decir, tienen que empezar apropiándose de las herramientas mismas de la burguesía. En el manifiesto se establece entonces que el proletariado, a través del Partido Comunista, debe luchar con las armas políticas de la burguesía. Es decir, debe utilizar el mecanismo del Estado moderno, que en este momento, quiero insistir en esto, solo existía en el Estado monárquico apropiado por las fuerzas reaccionarias de la Restauración. Entonces Marx entiende que la conquista del Estado es un objetivo político importante. Recordemos también que según el diagnóstico elaborado en la primera parte, la burguesía está dividida. Es decir, una cosa son los intereses de la gran burguesía, de la gran industria, y otra los intereses de la pequeña burguesía. Y por tanto, una de las cosas que Marx y Engels proponen aquí son alianzas con algunos sectores de la burguesía, algunos sectores de oposición. Bien, entonces, ¿por qué Marx considera que es importante aquí la lucha por el Estado, la lucha por ocupar los aparatos del Estado? Porque, insisto, le parece una estrategia para empezar a poner bajo control las fuerzas productivas que se han desbocado. Recordemos el diagnóstico de la primera parte del manifiesto. Lo cual no quiere decir pues que el Estado deba ser un medio para solidificar y estratificar las fuerzas productivas como tal, sino más bien un instrumento para, cito, incrementar con la mayor rapidez posible la masa de las fuerzas productivas. Fin de cita de la página 602. Esto es, el Estado como un medio para que sean los obreros, los agentes de esas fuerzas productivas y ya no la burguesía. Como se ve, Marx tiene claro aquí que el Estado puede ser un valioso instrumento para el empoderamiento de la clase obrera. A diferencia pues de Bakunin,
para quien la lucha revolucionaria no debe pasar nunca por el Estado, pues el Estado siempre implica dominación, jerarquía y desigualdad, Marx piensa que el Estado puede servir como trampolín para lanzar la revolución. Es posible, por tanto, un socialismo de Estado que prepare el camino para el advenimiento del comunismo. Tal es la estrategia política dibujada en el Manifiesto Comunista. Desde luego, Marx y Engels comprenden que esta tarea, una vez conquistada pues la hegemonía de los aparatos del Estado, supondrá quebrantar las reglas de juego definidas por la burguesía. Es decir, desmontar jurídicamente la protección a la propiedad privada, es decir, a la libertad individual, para abrir camino a leyes que favorezcan la libertad colectiva, el bien común. Cito: en un principio, tal cosa solo podrá ocurrir naturalmente mediante intervenciones despóticas en el derecho de propiedad y en las relaciones burguesas de producción. Fin de cita, páginas 602 y 603. ¿Qué significa esto de intervenciones despóticas? Significa que, básicamente, que el Estado se convierte en un actor político que favorece los intereses generales, pero para ello debe combatir los privilegios de las élites económicas burguesas y sus intereses. La mano visible del Estado como extensión de los intereses generales en contra de la mano invisible del mercado. Se trata, pues, en la práctica de un Estado intervencionista, anticapitalista y obrero. ¿Cuáles tendrían que ser las medidas que el Estado obrero debería tomar? Este es uno de los puntos más interesantes del Manifiesto Comunista, porque allí se mencionan 10 puntos que presidirían el programa de gobierno del Partido Comunista si éste lograra ocupar el poder. Voy a leerlos de la página 603. En los países más avanzados podrían, no obstante, ponerse en marcha de forma más o menos generalizada las siguientes medidas. Primero, expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. Segundo, fuertes impuestos progresivos. Tercero, supresión del derecho de herencia. Cuarto, confiscación de la propiedad de todos los emigrantes y sediciosos. Quinto, centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo. Sexto, centralización del transporte en manos del Estado. Séptimo, multiplicación de las fábricas nacionales, de los instrumentos de producción, roturación de los terrenos incultos y mejora de los campos, sí, de acuerdo con un plan general. Octavo, trabajo obligatorio igual para todos. Organización de ejércitos industriales, especialmente para la agricultura. Noveno, unificación de la explotación agraria e industrial. Medidas encaminadas a hacer desaparecer gradualmente la diferencia entre la ciudad y el campo. Y décimo, educación pública y gratuita de todos los niños. Abolición del trabajo fabril de los niños en su forma actual. Unificación de la educación con la producción material. Fin de cita. Bien, algunas pues, de estas medidas, o como los llama Marx y Engels, de intervenciones despóticas desde el Estado, algunas de ellas, como la expropiación de la propiedad de la tierra y la supresión de los derechos de herencia, afectan directamente los intereses de la aristocracia y de la pequeña burguesía agraria. El Estado deberá crear un fondo de tierras que serán repartidas luego a actores que puedan establecer un vínculo económico entre la explotación agraria y la industrial. Esto con el fin de hacer desaparecer gradualmente la diferencia entre la ciudad y el campo. Desarrollo industrial del campo bajo la dirección del Estado, a fin de asegurar la seguridad alimentaria de la población, lo cual implica un redireccionamiento hacia el campo de un sector importante de las fuerzas productivas. Otras medidas afectan los intereses de la gran burguesía industrial y transnacionalizada. Por ejemplo, los fuertes impuestos progresivos, la centralización del crédito en manos del Estado y la multiplicación de fábricas nacionales. La idea es depender cada vez menos del gran capital internacional y generar un mercado interno, o sea, lo que luego los economistas llamarían la sustitución de importaciones. El Estado podrá conceder créditos a las iniciativas
para desarrollar este mercado interno sin tener que depender de la banca internacional. Además, las empresas multinacionales serán obligadas a pagar impuestos al fisco nacional y a generar empleos que estén conformes a las necesidades del Estado. De otro lado, encontramos medidas encaminadas a eliminar paulatinamente las desigualdades en las habilidades, los talentos, los recursos cognitivos, que en la sociedad capitalista se concentran en las clases más pudientes de la sociedad. Para lograrlo, Marx y Engels proponen que la educación sea pública y gratuita para todos los niños, de tal manera que las clases más pobres puedan tener acceso a los recursos cognitivos que demanda el desarrollo del país. Desde luego, esta educación, también planificada por el Estado, procurará la unificación de la educación con la producción material. Es decir, hará énfasis en aquel tipo de conocimientos, destrezas y habilidades, conocimientos técnicos sobre todo, requeridos para el desarrollo de las fuerzas productivas que requiere el país, lo cual significa una capacitación masiva y la generación de puestos de trabajo necesarios para poner en acción tales capacidades. En este sentido, Marx y Engels proponen que sea el Estado el encargado de generar estos empleos y sugieren el trabajo obligatorio igual para todos y la organización de ejércitos industriales, tal como ocurriría posteriormente en China, la Unión Soviética y Cuba. Este es el programa político de un socialismo de Estado ideado por Marx y Engels. Algunas de estas medidas, como sabemos, fueron adoptadas posteriormente por gobiernos progresistas en diferentes países del mundo con mayor o menor éxito. Pero lo cierto aquí es que Marx y Engels son partidarios de la dictadura, lo que se llama la dictadura del proletariado, que supone la creación de un estado de excepción, es decir, la suspensión del Estado democrático liberal, pues solamente a través de tal dictadura podrá ser realizado este programa que están proponiendo, estos 10 puntos. Entonces, la conquista de la democracia que ellos están proponiendo significa que la democracia no es el objetivo, no es el fortalecimiento de la democracia, sino la abolición de la democracia, lo que están proponiendo. Por eso, Marx y Engels no se preocupan demasiado si después de haber obtenido la hegemonía de esas instituciones, la democracia misma tiene que desaparecer. Pues recordemos, la toma del poder apunta hacia la paulatina desaparición de las diferencias de clases, nos dicen en la página 603, y esto no se podrá conseguir en el marco de la democracia. Es decir, que la democracia es tan solo un medio para eliminar la democracia y para crear las condiciones desde arriba para eliminar las contradicciones de clase. Esto lo entendería muy bien Lenin. Crear las condiciones para el advenimiento final del comunismo, en el cual sí se podrá hacer realidad aquello anunciado en esta hermosa frase y famosa, cito, la creación de una asociación en la que el libre desarrollo de cada cual es la condición para el desarrollo de todos. Fin de cita de la página 604. Bien, una palabra más antes de finalizar y pasar a la próxima sección del manifiesto. En sus principios del comunismo, que ya mencionamos antes, Engels aborda también este programa político del comunismo y me parece que valdría la pena para complementar lo dicho, examinar lo dicho, lo que propone Engels y compararlo pues con lo que se dice acá en el manifiesto. Engels no habla de 10 sino de 12 puntos. Comparados los dos textos, encontraremos que el punto 4 del manifiesto, que es el punto 3 en el texto de Engels, dice que esa confiscación de bienes no solo se refiere a los emigrantes y sediciosos, de los que hablábamos en la página 603, sino que especifica que tales sediciosos son los rebeldes contra la mayoría del pueblo, es decir, los enemigos de la revolución. Ya se ve en qué consiste la abolición de la democracia que mencionábamos antes. En el Estado socialista que imaginan Marx y Engels, la oposición no podrá ser tolerada. Todos los disidentes serán declarados enemigos del pueblo. El punto 9 del manifiesto, que recordemos es la unificación de la explotación agraria e industrial, está mucho mejor explicado en el texto de Engels. Allí se dice que uno de los objetivos centrales del comunismo es favorecer el desarrollo universal de las facultades.
Es decir, que ya no existan ramas especializadas del trabajo que exijan una especialización de aptitudes laborales. Esto es la base de la división del trabajo, ¿no? Pero si el objetivo es precisamente acabar con la propiedad privada y la división del trabajo, esto quiere decir que el comunismo necesita, en palabras de Engels, un hombre nuevo. O sea, esta expresión es de Engels en realidad y se remite a este catecismo político. ¿Qué es un hombre nuevo? Ya lo mencionamos antes cuando comentábamos un pasaje famoso de la ideología alemana. El hombre nuevo es uno que posee aptitudes desarrolladas universalmente, estoy citando a Engels, aptitudes desarrolladas universalmente, hombres capaces de orientarse en todo el sistema de producción, de tal modo que puedan pasar sucesivamente de una rama de la producción a la otra. Fin de cita, dice Engels. Esta idea, que recuerden ya la vimos en la ideología alemana, en el comunismo, un mismo individuo podrá ser cazador en la mañana, ser zapatero en la tarde y crítico por la noche. Engels dice que el comunismo se propone abolir la división del trabajo, cito, que hace que uno sea campesino, otro zapatero, un tercero obrero fabril y un cuarto especulador en la bolsa. Fin de cita. Este objetivo de crear un nuevo hombre dotado de competencias universales, es decir, hombres capaces de emplear en todos los aspectos sus facultades desarrolladas universalmente, repercute necesariamente en varios de los puntos anunciados en el manifiesto. Concretamente, en el punto 9, porque la creación de ese hombre nuevo hará que ya no existan trabajadores del campo y trabajadores de la ciudad, ¿no? Es decir, que un mismo individuo podrá ocuparse de ambos tipos de trabajo. Dice Engels, cito, unos mismos hombres se dedicarán al trabajo agrícola y al industrial, en lugar de dejar que lo hagan dos clases diferentes. Fin de cita. De este modo se cumplirá ese punto 9 del manifiesto que anuncia medidas encaminadas a hacer desaparecer gradualmente la diferencia entre el campo y la ciudad. De otro lado, para que esto sea posible, es necesario para crear al hombre nuevo se requiere pues un sistema de educación dirigido por el Estado, como lo anuncia el punto 10 del manifiesto. Educación pública y gratuita de todos los niños y unificación de la educación con la producción material. Página 603. Esto quiere decir que el objetivo de la educación comunista es precisamente capacitar a los niños en todas las ramas de la producción y del conocimiento, en lugar de especializarlos. Como dice Engels, cito, es preciso desarrollar no solo nuevas formas productivas, sino correlativamente desarrollar las aptitudes de los hombres que emplean estos medios, pues la gestión colectiva de la producción no puede correr a cargo de los hombres tal como hoy son. Fin de cita, página 130, es decir, se requiere un nuevo hombre, se requiere una transformación. Hay entonces que formar un hombre nuevo a través de la educación y por eso esta debe ser llevada a cabo por el Estado y ajustada a sus intereses, que es pues la planificación económica. Es por esto que la educación debe salir del control de la familia y pasar a manos del Estado. Engels reformula el punto 10 del manifiesto, que es el punto 8 en su texto, de la siguiente forma. Cito, educación de todos los niños en establecimientos estatales y a cargo del Estado desde el momento en que puedan prescindir de los cuidados de la madre. Con lo cual volvemos otra vez al tema de la abolición del matrimonio burgués, del cual ya hablé anteriormente.